Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la clase número 109 del taller de astronomía y astrofísica. Esta clase esta sí va a ser una de las mejores de todas, honestamente. Si les tengo que estar... Por cierto, la clase 113 iba a tener que ver con misiones y el resumen, pero al final los builders en las misiones no se puede porque como la nube de oro está tan lejos, casi no se pueden hacer misiones. Así que en vez de que sean las misiones, voy a hacer todo el resumen y toda la biografía de Jan Oort, alias el que creó la teoría del nube de la que gracias a él se creó, no se sube la nube de Oort, de Jan Oort, de 1950. Bueno, espérate. 1, 2, 3, 4, 5. OA 15, objetivo 5. Ahora sí, comprender y analizar y inferir todo sobre la composición de la nube de Oort. Todo, absolutamente todo. La nube de Oort es una región hipotética del sistema solar ubicada entre 2000 y 100, aproximadamente 100.000 unidades astronómicas hasta incluso 200.000 unidades astronómicas. En algunos modelos que actúa como reservorio de cometas de periodo largo, aproximadamente 200 años. Aunque no observada directamente, su composición se infiere de cometas originados en ella y simulaciones teóricas. A continuación, detallo su composición basada en datos científicos hasta enero de 2026. Composición general. La nube de Oort está compuesta principalmente de objetos helados, planetesimales y cometas inactivos con una masa total de entre 10 a 100 masas terrestres. O sea, entre 1 por 10 elevado a 1 y 1 por 10 elevado a 2 masas terrestres. 10 elevado a 2 masas terrestres. La composición es aproximadamente 70-90%. Los objetos son pequeños de entre 1 a 100 kilómetros de diámetro con una densidad de entre 0.5 a 1.5 gramos por centímetro cúbico. La composición es aproximadamente entre 70 y 90% hielo volátil y aproximadamente entre 10 a 30% material rocoso y orgánico. Similar a cometas de periodo largo, se estima aproximadamente 1 a 2% de objetos rocosos como asteroides dispersados desde regiones internas. Les voy a dar un ejemplo. La distancia promedio entre los asteroides en el cinturón de asteroides es de aproximadamente 1.000.000 de kilómetros. 1.000.000. En el cinturón de Kuiper, los objetos menores a 100 kilómetros están cerca de la distancia de separación entre la Tierra y la Luna, o sea, 300 pico, casi 400.000 kilómetros. Y los grandes están a una distancia aproximada entre la misma distancia entre la Tierra y el Sol. Aquí estaría el Sol, ya está lo que 150 millones de kilómetros, sea una unidad astronómica de distancia para cada objeto. En cambio, aquí en la nube de Oort eso es diferente. Los objetos promedios pequeños pueden estar a una distancia entre 10 a 15 unidades astronómicas, o sea, entre 1.500 y 2.250 millones de kilómetros de separación cada uno. Por eso la nube de Oort es cientos de miles de veces más grande que el cinturón de Kuiper. Cientos de miles, y no es broma. Bueno, hielos volátiles predominante aproximadamente 70-90%. Puede ser de agua H2O, pero predominante aproximadamente 50-70% de los hielos en fórmula de hielo sólido. Es el componente principal de núcleos cometarios. Metano CH4 aproximadamente entre 5 a 20% congelado en la superficie. Etano C2, agua es H2O, metano CH4 que ya dije, etano es C2H6 que es aproximadamente de 1 a 10%. Derivado de metano por radiación. Monóxido de carbono CO, aproximadamente entre 5 a 10%. Cianuro de hidrógeno HCN. Cianuro de hidrógeno, o sea, HCN, o sea, tiene un átomo de hidrógeno, un átomo de carbono y un átomo de nitrógeno, aproximadamente 1 a 5%. Amoníaco NH3, aproximadamente 1 a 5% en forma de hielo o hidratado. Material rocoso.
Orgánicos aproximadamente entre 10 a 30%, con silicatos y polvo de partículas de roca, ejemplo el olivino y piroxeno incrustadas en hielos. Compuestos orgánicos como tolins rojizos formados por radiación cósmica ultravioleta sobre hielos, aminoácidos y otros prebióticos. Asteroides aproximadamente entre 1 a 2%, como 1996 PW aproximadamente 270 kilómetros, con órbita cometaria pero con posición asteroidal. Los objetos son cometas dormidos inactivos hasta que se acercan al Sol a menos de 5 unidades astronómicas, donde subliman hielos y forman colas, temperatura entre 10 a 20 grados Kelvin, aproximadamente entre menos 263 a menos 253 grados Celsius, preservando hielos sólidos, superficie oscura y rojiza por tolins albedo abajo entre 0.1 y 0.5. Les presento una de las mejores. Bueno, para la cabeza me atrae. Miren. Los objetos son cometas dormidos inactivos, bla, bla, bla. Y miren esto. Miren. Esta es la nube de Oort. 50.000 unidades astronómicas. Esta es la nube. Todo esto es la nube de Oort. Y este punto en el centro aquí es el sistema solar. Y esto de aquí es el cinturón de Kuiper. Y este punto aquí en el centro es el Sol. 50 unidades astronómicas, como les acabo de decir. Tengo hambre, por cierto. ¿Cómo sabemos su composición? Inferida de cometas de periodo largo, ejemplo Halley-Bopp 1997, periodo 2533 años, Hyakutake 1996, periodo 17.000 años, que se originan en la nube y tienen composición similar como hielos, es aproximadamente 70-90%, roca orgánicos aproximadamente 10 a 30%, misiones como Rosetta 67P, Churyumov, Gerasimenko 2014-2016 y Stardust Will 2 2004 analizaron cometas de periodo corto en el cinturón de Kuiper, pero análogos, confirmando hielos, agua aproximadamente 90% y orgánicos. Simulaciones como por ejemplo Portelli Swart 2021 y análisis experimentales como JWST y el telescopio Hubble de cometas como C 2023 a 3, P 2024 con periodo de aproximadamente 80.000 años. ¿Sabían que de hecho el cometa conocido más con el periodo más largo en la nube de Oort tiene una órbita de 612.000 años? Y de hecho aquí yo tengo cómo se llama en caso de que lo quieran saber. Ay, por cierto, ese que acabo de decir de los 80.000 años infiere Tollens y hielo. Mira, aquí está lo que importa. Los cometas más lejanos de la nube de Oort tardan muchísimo tiempo en orbitar el Sol, con periodos que superan los cientos de miles de años o incluso millones de años. Debido a su órbita extremadamente elíptica y a la inmensa distancia a la que se encuentra, pudiendo estar a más de un año luz de distancia, afectando su velocidad orbital de manera muy lenta. Ejemplos y escalas. Cometas típicos. Algunos cometas de largo periodo que provienen de la nube de Oort pueden tardar miles de años en dar una vuelta, como el cometa C 2022 C13 ZTF, con un periodo estimado de más de 50.000 años. Objetos extremos. Se han encontrado objetos con órbitas incluso más prolongadas. Por ejemplo, 2014 UN 271 tiene un periodo orbital de aproximadamente 612.000 años. Y también el cometa P4 2021 P3 tiene una órbita de aproximadamente 2.7 millones de años. 2.7 millones. ¡Es de mucho! Distancia y tiempo. La nube de Oort se extiende hasta 1 o 2 años luz del Sol, lo que implica que su borde más lejano tardaría mucho más en completar una órbita, más allá de lo que podemos medir fácilmente con objetos actuales. Y es una zona aún hipotética de estudio. En resumen, no hay un único objeto más lejano definido, pero los que están en las zonas más externas de la nube de Oort tienen periodos orbitales en el rango de cientos de miles a millones de años para dar una vuelta completa del Sol, moviéndose a velocidades muy bajas debido a la débil gravedad solar a esas distancias, básicamente. Bueno,
Bueno. Aquí estaba. Ah, sí. Origen de la composición. Formación inicial. Hace aproximadamente 4.6 mil millones de años en el disco protoplanetario entre 10 a 30 unidades astronómicas. Las temperaturas se aproximadamente entre 100 y 200 grados Kelvin, donde planetesimales se formaron por condensación de gases volátiles, hielos y polvo. Roca dispersados por Neptuno conservan composición primitiva. Evolución, radiación cósmica ultravioleta transforma metanos en tolens, añadiendo orgánicos, colisiones raras, cada 100 millones de años podrían mezclar materiales. Importancia de la composición. Astrobiología, hielos, agua, amoníaco y orgánicos de Tollens HCN aportados por cometas contribuyeron al origen de la vida hace 3.8 mil millones de años, con aproximadamente entre un 10 a un 50% del agua terrestre actual. La dinámica es la composición helada que hace que sean vulnerables a perturbación, ejemplo, sublimación al acercarse al Sol. Exploración, muestras de cometas Rosetta de agua, orgánicos aproximadamente de 10 a 50%, menos agua en la Tierra, impacto de aproximadamente 200 cráteres mayores a 1 kilómetro. Gráfico, composición típica de un objeto de la nube de Oort. Esta vez es un gráfico de dona, no un gráfico de barras, ni un gráfico de líneas. Bien, aquí está. Se preguntarán qué significa esto. Esto azul representa entre el 70 y el 90% de la composición típica de un objeto de la nube de Oort de hielos volátiles. 80. Y este 20, material rocoso orgánico entre 10 a 30%. Sí saben a qué me refiero, ¿verdad? Porque esto es muy importante porque esto va a estar en la prueba. Esto va a estar en la prueba de la unidad TAS. Unidad TAS. Bueno, no importa. Estoy estresando. Bueno. Aquí estaba. Bueno. Explicación muestra el predominio de hielos aproximadamente 80% sobre material rocoso, aproximadamente 20%, basado en análisis de cometas. Conclusión, la composición de la nube de Oort es aproximadamente 70-90% hielos volátiles, agua, metano, etano, CO, HCN, NH3 y aproximadamente 10 a 30% roca, orgánicos, silicatos, tolins debido a la reflexión del rayos ultravioleta. Inferida de cometas de periodo largo formado por dispersión planetaria y galáctica, es clave para astrobiología, aguas orgánicos a Tierra y dinámica solar no observada directamente. Recuerden, agua H2O, metano. No me acuerdo. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta clase. Esta fue la clase 109 y ahora nos vemos en una clase en el siguiente clase que ustedes saben qué número es, pero es un honor. Es un gran orgullo poder llegar a esa clase al fin. ¡Al fin! Faltan 4 clases más para que termine el UA15 de la nube de Oort. Y por cierto, ya planificé hasta la clase 121, que es la penúltima clase del UA16.